Informa Encabezamiento del Maga Noticias. PNP pone con el entero Mindanao bajo una full alert status por el posible retaliatory attacks del Abu Sayyaf Group siguiendo el muerte del 3 nila miyembro. Mag-akusado na August 5 airport bombing yan nagakit yan sila kesa na insidente. Kredibilidad del mga testigo ya kwestiona. Un alegado hold-upper muerto, su 5 compañero arrestado na operasyon del policía na barangay Talabaan. Un pulis ya muri también na tiroteo. 4 man familia muerto na quema na Campo Islam, kundi la padre de familia ya supla de tiro muerto también. Y mga leaflets kita informasi que modo prevenir el enfermedad de dengue ya se kalayat na diferente parte del ciudad. De Zamboanga Peninsula, yo soy Jewel Reyes y aquí ahora detalles del Maga Noticias. El liderato del PNP ya pone bajo na full alert status kundi la mga units na entero Mindanao cuantos horas después muri el un segundo líder del Abu Sayyaf na encuentro na Sulu. Tamang patrol si David Santos. 3 mga kadaver de hombre entrega mga pulis na un funeral parlor aquí na syudad ayer mediodía. Según no hay cosa otro palabra que adea mga pulis, fuera que habla estaba na Sulu mga kadaver. Notable que sostene mga herida de bala mga kadaver, siendo tiene bungkaw el cara, mientras el otro destrozado el otro parte del cuerpo. ¿Cuántos minutos pa? Ya declara si PNP Chief Jesus Versosa que tapone bajo na full alert status con el entero Mindanao. Un orden que según enseguida se cumpli si Acting ZZPO Chief Edwin De Ocampo. Ang ibig sabihin ng full alert is that yung presence ng police forces will be more visible, no? Kailangan mag-ano talaga. And or yung mga lahat ng mga off duties na mga policeman or yung mga police, no? I-recall sandali. Si Versosa ay ordena con el full alert status, siendo posible según venga o conducir retaliatory attacks al Abu Sayyaf Group. El PNP habla, uno de mga yamuri amo si Gafur Jumdail, según hermano de ASG leader Gumbahali Abu Jumdail, Elias Abu Pula. Ultimo pone bao na full alert status con el Zamboanga City a mediante serie de tirahan na mampang isercanos barangay del mes de Julio. Walang time frame ito, no? Until such time na higher headquarters din ang mag-downgrade nito. Kasi ang utos sa amin is from higher headquarters, so dapat higher headquarters din ang magda-downgrade. Pero narunsada del news team después sa sales si Versosa su orden, notable que menoraw pa siyempre el visibility del mga pulis na pueblo y ng mga otro vital installations como mismo City Hall o el Fort Pilar. No hay también kami nota mga checkpoints. Un pulis ella pregunta pa na news team si por qué declara full alert status el PNP. Todo esta indicación que no hay pa enseguida se puede hacer pasar a todo police units el orden del PNP chief. David Santos, Patrol del Pilipino. Mga pariente del 3 alegado miembros del Abu Sayyaf ya pidiya con el policía para entregar a kanila con mga cadaver del mga sospechado. Mientras un oficial desde Indanan Sulu ya confirma que el uno na 3 mga muerto bandido amo el un subcommander del Abu Sayyaf. Tamang patrol, Leila Vicente. Y en Derasaynantes aga ng privado funeraria mga pariente de 3 maligaw miembros del Abu Sayyaf. El 3 mga bandido muri después man encuentro con la tropa del Special Action Force na maimbong Sulu ayer. El barangay chairman de Cabon Maas na Indanan, Jess Cagayan, amoy ayuda ko mga pariente de mga suspetsyaw para pwede man claim ko mga kadaver. Confirma también a según que el uno na 3 bandido, si Gafur Jumdail, hermano del Abu Sayyaf Commander, Dr. Abu. Siya na yun talaga. Alam mo naman, nandito ang mga kamag-anak na nagsabi. Siya na talaga.
El policía explica como pariente del mga defunto que tiene para que seguir proceso antes puede man-claim con el cuerpo del mga alegaw bandido. Debe asegurar una condición autopsia na cuerpo del mga suspechao antes con estos puede entregar con nila mga pariente. Pagkatapos ng autopsy, pwede na idala sa barko doon sa Pantalan. Mga pariente del mga suspechao yung preferi para no dar entrevista na kamera. Pero asegun kanila, no hay sila ideya si verdad o hindi mga alegasyon ng mga otoridad kontra na dila mga pariente. Kaya pidiyasigun sila que dentro de este día ay pwede transportar para nasulukon dila mga pariente para pwede sila dala con estos al disyente entierro siguiendo el tradisyon na Islam. Leila Vicente, Patrol del Pilipino. Tamanlingas al sector de religión acerca del posible efecto del tensión na muerte del 3 alegaw miembros del Abu Sayyaf na Sulu. Tarogaya lang el ciudad de Zamboanga que hindi sale afectado el preparación para na Hermosa Festival.